Que el Dios Todopoderoso, el Dios Altísimo de los cielos le bendiga, amigos y hermanos que se encuentran en sus hogares. Saludo especial de parte de la Iglesia Evangélica La Vid Verdadera y su servidor, su amigo y hermano Sony, con una enseñanza de la Sagrada Escritura. Hoy es la continuación del estudio de la semana pasada. Estuvimos hablando sobre Jesús y la mujer samaritana. Esta es la continuación. Estamos ya en la octava parte del estudio de este Evangelio de Juan. Recordemos que este es un canal en el cual no lucramos con la palabra de Dios. Solamente nos interesa que tú pongas atención, nos prestes tus oídos, tu corazón y haga de parte de ti esta enseñanza, esta palabra que es el Espíritu de Dios, la palabra viva, entre a tu corazón y esto lo puedas compartir con más hermanos y aquellos familiares que desconocen sobre la palabra de Dios. Es importante conocer las partes básicas y conocer de qué se trata este libro de Juan. Estamos viviendo en tiempos difíciles en los cuales la humanidad está totalmente confundida, pues se hablan de mucha doctrina, muchas corrientes religiosas, las cuales están confundiendo la mente de aquellos que tratan de ingresar al camino de Dios, a los caminos de que el Señor Jesucristo nos lo dejó ya plantado, y la guía hacia la cual nos lleva hacia la vida eterna. Así que es importante que todo buen cristiano conozca y se nutra a diario de la palabra de Dios. Es vital que conozcan sobre lo que dice la palabra de Dios. Muchos cristianos ahorita mismo están totalmente desviados de la verdad, pues hay muchos líderes, muchos falsos profetas, hay muchos falsos maestros que se han levantado a dar falsas enseñanzas y se aprovechan del pueblo de Dios, pues andan sin conocimiento sobre la palabra de Dios, así como lo advirtió la palabra de Dios en Oseas 4:6, porque el pueblo de Dios no estudia, no escudriña la Sagrada Escritura, entonces son objeto de confusión. Entonces es claro que vivimos en tiempo de apostasía. Es vital que todo buen cristiano esté metido, esté velando y orando sin cesar, como lo dice la palabra de Dios. Orad sin cesar. Es importante la oración, sobre todo cada vez que te levantas, cada vez que te vas a dormir. En todo instante hay que estar orando. Puedes hacerlo, claro que sí. Orad sin cesar, así lo dice. Cuando tú estás pensando en la palabra de Dios y estás meditando en ella, también tú estás orando y estás comunicándote con Dios. Es vital que lo hagas para que no seamos sorprendidos, así como dice la palabra de Dios. Serán sorprendidos como el ladrón en la noche, pues nadie sabe el día en que él vendrá. No sabe nadie lo sabe, ni el día ni la hora. Aquel que comienza a dar fechas y dar con precisión tal día es un falso profeta. A nadie se le está permitido. La palabra de Dios es clara y lo establece así. Solamente el Padre que está, Él solamente es el único que lo sabe. Ni los ángeles dice que Él lo sabe. Así que preparémonos, hermano, y vámonos a poner atentos a esta gran enseñanza que el Señor nos tiene por hoy, y que esto te ayude para tu crecimiento espiritual, y que la palabra de Dios no regrese vacía, sino que te llene y te nutra de la palabra de Dios. Vamos a comenzar este estudio. Hoy día es la octava parte, es la continuación del estudio sobre Jesús y la mujer samaritana. Comencemos. La semana pasada estuvimos hablando sobre este tema, ¿verdad? Lo recordamos, sobre Jesús y la mujer samaritana. Estuvimos estudiando el capítulo de Juan, capítulo 4, y lo estuvimos leyendo, estamos estudiando del 1 al 42. En los versos del 1 al 42, ¿lo recuerdan? Aquí la porción que tenemos delante es bastante larga, ¿no? Del verso 1 al 42 del capítulo 4. Así que hagamos un esquema previo de los diferentes movimientos que encontramos en ella. Anota ahí una primera parte que va a abarcar lo que es Juan capítulo 4 del 1 al 4. Juan capítulo 4 del 1 al 4, que va a abarcar la explicación de la partida de Jesús hacia Galilea y su paso por Samaria. Un segundo paso sería Juan capítulo 4, entonces del verso 5 al 26, que es la conversación de Jesús con una mujer samaritana. Una tercera parte que iría entonces del capítulo 4 de Juan, del verso 27 al 38, que habla sobre la conversación de Jesús con sus discípulos. Y del verso 39 al 42, que sería la cuarta parte, que es el contacto con los hombres de Samaria.
Bueno, y también es importante que nos fijemos en estos 3 temas sobresalientes que vamos a poner a estudiar el día de hoy. Un primer tema que se habla sobre la lección del evangelismo personal. Una segunda lección que habla sobre la verdadera adoración, que sería una lección próxima que vamos a dar, ¿no? La siembra y la siega. Bueno, como estudiamos y leímos, hablando de este tema, Jesús y la mujer samaritana, dice que el Señor salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Jesús pasó algún tiempo en Judea al comienzo de su ministerio. Ahora, este periodo no es recogido por otros 3 evangelios. Durante este tiempo estuvo cerca de Juan el Bautista y ambos se dedicaron a bautizar para arrepentimiento a los israelitas que venían a ellos. Aunque el evangelista nos aclara que Jesús no bautizaba, el que bautizaban eran sus discípulos. Que quede claro. Después de algún tiempo en Judea, los fariseos habían llegado a conocer el éxito del ministerio de Jesús, que en ese momento hacía y bautizaba más discípulos que Juan. Seguramente esta era una situación muy incómoda, era comentada mucho en Jerusalén, le incomodaba y le preocupaba a los fariseos y a los líderes judíos, pues no le agradaba tampoco la popularidad que había alcanzado Juan el Bautista, pero al ver el crecimiento de cómo aumentaban los seguidores de Jesucristo, esto le era de gran preocupación a ellos. Su ministerio fue solo el comienzo, porque él mismo le había anunciado. El mismo Juan Bautista dijo que vendría alguien más grande que él y estaba a punto de aparecer. Así lo puedes buscar en el libro de Juan, en el capítulo 1 del 25 a 27, que ya lo habíamos enseñado en clases anteriores. Así que una vez que los fariseos vieron este rápido ascenso de la popularidad de Jesús, de la fama que estaba alcanzando a todos los rincones de Jerusalén, debieron sentirse muy alarmados, porque en el fondo sus corazones sabían que en la misma medida que su ministerio crecería, ellos iban a perder mucha popularidad e influencia sobre el pueblo. Sin embargo, dada esta situación, Jesús fue quien decide abandonar Judea. La razón es que él no quería entrar todavía en un enfrentamiento contra estos fariseos y los líderes judíos. Así que decidió salir de su área de mayor influencia y regresar a Galilea, donde ellos tenían menos poder y presencia. Así dice la palabra de Dios. Y le era necesario pasar por Samaria. Antes de que entremos a la conversación y comentemos este corto versículo, es vital que digamos algo sobre los samaritanos que te debes saber. Algo sobre la historia de ellos también. Lo primero que debemos entender es su ubicación geográfica. En cualquier atlas bíblico del Nuevo Testamento podemos ver que en los tiempos de Jesús, Israel estaba dividida en 3 regiones. Judea en el sur, Galilea en el norte y Samaria, que ocupaba la zona central en medio de las 2. Esas eran las 3 zonas que estaban divididas en Jerusalén. Bueno, en el Nuevo Testamento, esto es lo que vemos. Estas divisiones reflejaban las grandes diferencias culturales y religiosas que habían entre judíos, samaritanos y galileos. ¿Recuerdan cuando hablamos del arameo galileico, que es el idioma que hablaba Jesús, su idioma originario? Por ejemplo, los samaritanos eran una mezcla de judíos con personas de otras nacionalidades. Pon atención. La historia del origen de los samaritanos la podemos encontrar en Segunda de Reyes, capítulo 17, 24 al 41. Allí leemos que cuando el rey de Asiria conquistó el reino del norte, transportó a la mayoría de los judíos a otras tierras de su dominio y pobló las ciudades samaritanas con gente que trajo de otros lugares. Con el tiempo,
se produjo una mezcla racial, pero también religiosa, porque los pueblos que vinieron entonces de otras partes traen sus costumbres, sus creencias en Dios y prácticas e idolatrías que fueron incorporadas al culto de Yahweh. Y cuando digo de Yahweh, tú lo vas a encontrar como en la Biblia, como dice, como Jehová, pero su nombre real es Yahweh. Más tarde, cuando los judíos regresaron del cautiverio de Babilonia y comenzaron la reconstrucción del templo y de la ciudad, los habitantes de Samaria se opusieron a esta gran obra y fueron sus principales opositores. Así lo puedes ver en Esdras capítulo 4. Con el tiempo, ellos mismos erigieron su propio templo en Gerizim y disponían también de ejemplares del Pentateuco. Recuerda que el Pentateuco son los primeros 5 libros, lo que los judíos lo conocen como la Torá, aceptando lo revelado por Moisés, pero rechazando todos los demás escritos del Antiguo Testamento. Todo esto nos da una idea de por qué judío y samaritano no se trataban entre sí. Así lo pueden encontrar en Juan capítulo 4, verso 9. Aunque de hecho no debemos entender simplemente que no se hablaban entre ellos, sino que había un verdadero odio arraigado en los corazones de ambas partes. Un odio terrible. Tal era así que cuando los judíos quisieron insultar a Yeshua, conocido como Jesús, a Yeshua o Yeshua, le dijeron que era samaritano y que tenía demonio. Así lo encuentra en Juan capítulo 8, verso 48. Y como era de esperarse, tampoco los samaritanos recibían a los judíos cuando pasaban por su territorio. Recordemos el incidente cuando en una ocasión Jesús envió a algunos de sus discípulos a la aldea de Samaria para hacer ciertos preparativos y los samaritanos no quisieron recibirlos porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. A lo que los discípulos respondieron pidiendo al Señor que cayera fuego del cielo sobre ellos y los consumiera. Imagínense lo que pidieron los discípulos de Jesús, de Yeshua. En Lucas capítulo 9 del 51 al 56, búscalo ahí. Lucas 9 del 51 al 56. Debido a esta gran tensión que existía en estos pueblos, cuando un judío quería viajar de Judea a Galilea, lo que normalmente haría sería cruzar el río Jordán hacia el este, pasando a Perea y bordearlo hasta llegar al norte, donde volvería a cruzar nuevamente el Jordán, ¿no? Y entrar a Galilea. Por supuesto, este no era el camino más corto, pero así evitaban pasar por Samaria, lo que daba la hostilidad reinante, lo que ponía en evidencia esa hostilidad que se vivía entre esos pueblos. Se evitaban muchos problemas y situaciones desagradables, entonces tomar la ruta más larga, como lo vemos en este mapa. Aquí lo podemos ver claramente cómo estaba dividida en 3 regiones: Judea, Samaria y Galilea. Samaria en el centro y Galilea en el otro extremo al norte. Lo que hacían entonces era pasar, como lo ven ahí en la figura, en la imagen, vemos que el camino era cruzar el Jordán y bordearlo hacia el norte, pasando por Perea y cruzar nuevamente el Jordán y llegar a Galilea. Así evitaban toparse con los samaritanos. Habiendo dicho esto, volvemos a nuestro versículo y vemos que nos dice que en su viaje de Judea a Galilea, Jesús consideró que le era necesario pasar por Samaria. ¿Cuál era esa razón para ello? ¿Por qué no podía cruzar el Jordán como hacían los demás judíos, no? ¿Por qué era necesario atravesar Samaria? Había un porqué. ¿Por qué Jesús lo hizo? En vista de los acontecimientos que luego tuvieron lugar allí, que este capítulo resume, queda claro que la necesidad expresada aquí estaba relacionada con su misión divina en Samaria, y particularmente con una mujer samaritana que necesitaba de Jesús. Jesús dice así: Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Así dice la palabra. El Señor llegó a una ciudad
de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob. Dio a su hijo José, ahí junto a la heredad. Es difícil saber con exactitud qué lugar concreto se refiere, mas se ha pensado que en la ciudad era Siquem, y por lo que se puede retraer en el libro de Génesis capítulo 33 del 18 al 19. Sabemos que Jacob compró un terreno cerca de allí donde los huesos de José fueron sepultados por fin. Ahí lo pueden encontrar en Josué 24:32. Sin embargo, por la historia sagrada no sabemos nada de un pozo que el patriarca diera a José, o tampoco podemos estar seguros de que Sicar fuera Siquem. Una vez más, será necesario que los arqueólogos avancen en sus investigaciones entonces. Pero podemos fijarnos de otro gran detalle, un detalle muy importante. Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Sabemos que Jesús experimentaba y tenía sensaciones humanas, porque el verbo fue hecho carne, ¿recuerdan? Al principio de este libro lo dice. De hecho, parece que estaba más cansado que sus discípulos, porque él se quedó a descansar mientras que ellos iban hasta la ciudad para comprar comida. Surgirán muchas preguntas: ¿por qué se detiene ahí? ¿Por qué se sentó en ese pozo? Seguramente debemos pensar que el esfuerzo espiritual de enseñar, sanar y restaurar que hacía el Señor le producía cierto grado de agotamiento físico que no sentían los discípulos, que solo eran observadores. Con esto, aquí el evangelista, el Juan, aquí el evangelista en este evangelio nos quiere hacer notar que su naturaleza humana era real, la de Jesús. Y es interesante que en un evangelio como este, el de Juan, donde tantas veces se enfatiza la divinidad, esa divinidad del Hijo de Dios, el evangelista se detiene constantemente para mostrarnos sus reacciones humanas. Así cuando menciona la Biblia en Juan 11:35, que nos habla de esa situación que Jesús lloró ante la tumba de su amigo Lázaro, y su alma se turbó ante la inminencia de la cruz. Juan 12:27. O su espíritu se conmovió ante la traición de uno de sus apóstoles. Juan 13:21. Y tuvo sed cuando estaba en la cruz. Juan 19:28. Fijémonos por un momento en otro detalle que también tiene importancia. Observemos que Jesús envía a los discípulos a comprar comida a la ciudad, mientras que él se queda ahí sentado. Por supuesto, esto no tiene nada de extraordinario, pero cuando unos capítulos más adelante vamos a ver, el Señor hace una multiplicación de los panes y peces para dar de comer a una gran multitud hambrienta. En ese día nos preguntamos entonces, ¿por qué no hizo Jesús en este momento un milagro similar para abastecerse y darle comida a sus discípulos, y para no hacerlos que fueran hasta la ciudad y así calmar su hambre rápidamente? La respuesta es que el Señor no hacía milagros para satisfacer sus propias necesidades. Él se sujetaba al orden normal de la cosa y vivía como las demás personas. De este modo nos enseñó también que Dios no va a hacer por nosotros lo que nosotros mismos debemos hacer. Hay cosas que tú tienes que hacer que Dios no va a hacer por ti. Tú lo tienes que hacer. Y que el objetivo principal de su milagro no es facilitarnos a nosotros la vida, sino mostrar su gloria al mundo. Vino una mujer a sacar agua. Desde una perspectiva humana podríamos pensar que el único propósito de Jesús cuando se quedó en ese sitio, en el pozo, no solamente era de tener un rato de descanso o distraerse mientras que sus discípulos compraban alimentos en la ciudad. Él tenía otros planes, claro que sí. Había elegido la ruta de Samaria porque estaba buscando a una persona en particular que necesitaba urgentemente de él. Y en su omnisciencia sabía que a aquella hora ella iría hasta el pozo a sacar agua. Según parece, la hora exacta no sería una hora tan apropiada para ir por agua, ya que
Según nuestro pasaje, esta mujer era la única persona que había elegido ese momento del día para hacerlo. ¿Y por qué quería estar sola ella? Pregúntate. Es probable que los demás prefirieran ir antes o después, cuando el calor del sol no era tan intenso. Pero por alguna razón, tal vez, luego podemos decir, la mujer no quería compañía. Claro que sí, ella no quería compañía. Algo que el Señor le convenía también para poder tener una conversación personal y directa y sin distracciones. Así pues, vemos que el Señor estaba buscando a esta mujer y eligió el momento más adecuado para acercarse a ella. Así pues, aquí comienza un encuentro entonces que nos puede servir de ejemplo de cómo Jesús evangelizaba a los perdidos. Notemos especialmente la forma sencilla que el Señor se pone la verdad a la mujer, le muestra su necesidad espiritual. Despertó su conciencia y le contestó a todas las preguntas que le inquietaban su alma, para llevarla finalmente a la fe en Él, el auténtico Mesías y Salvador del mundo. Dice la palabra que Jesús dijo así, Jesús le dijo, dame de beber. Cuando la mujer llegó aquel día al pozo, no sabía todavía lo que Dios tenía preparado para ella, pero se disponía a tener un encuentro con el mismo Hijo de Dios que cambiaría su vida entera. Jesús fue quien comenzó la conversación. Y curiosamente le hizo pidiéndole un favor, dame de beber. No cabe duda de que en ese momento la mujer se sintió importante. Ella era la que tenía los medios para sacar el agua del pozo. Es notable observar cómo Yeshua se acercaba a los hombres y las mujeres con toda humildad. Esa humildad debe caracterizar a todo buen cristiano, a todo discípulo de Jesucristo. La humildad, hay que ser humilde siempre, hermano. Todos aquellos que quieren que les sirvan y que lleguen a un lugar y que le estén sirviendo, eso no es humildad. Nosotros somos servidores. Miren, Jesús vino a servirnos. Él no vino a que le sirvieran a Él. Él servía y con humildad. Lo demostró en el lavatorio de los pies, en la cena, la última cena. Bueno, aquí vemos un aspecto muy importante, la humildad. Jesús no buscaba impresionar a nadie, a la persona con su majestad y su gloria, porque de otra manera serían espantados y saldrían corriendo. Al menos mal que lo hizo así, porque todo el mundo se espantaría, ¿verdad? Saldría corriendo la mujer samaritana, como otros mismos habríamos salido. Patita, ¿para qué te tengo, no? Solo hace falta recordar el momento cuando Dios dio la ley a los israelitas en el monte Sinaí, manifestó su gloria. Entonces, todos quedaron espantados y temblando, dice en el libro de Hechos 12, del verso 18 al 21. Hechos 12, del 18 al 21. Por esta razón, cuando el Hijo trataba con los hombres, encubría su gloria bajo la débil apariencia, esa débil apariencia humana, para así poder acercarse con facilidad al pecador sin atemorizarlo. Ahora bien, Jesús había pedido agua a la mujer, pero ¿querría la mujer dar de beber a este desconocido judío? Ahí está la pregunta. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Así se expresó la mujer samaritana. En la respuesta de la mujer se percibe inmediatamente la desconfianza, esa desconfianza reinante entre judío y samaritano, ese roce religioso. A esto hay que añadir la diferencia de sexo, porque la samaritana deja también claro que ella era mujer. Y para esos tiempos recuerden que no era permitido que un rabí hablara con este tipo de mujeres. Jesús se saltó el convencionalismo ese de las clases sociales que eran propios de esa época en la cultura, ya que totalmente no veían bien que el rabino le pidiera algo a una mujer. Ahora, Cristo no reconoció las divisiones y enemistades entre los hombres, que es lo que caracteriza a los hombres, hacer divisiones y clases sociales, ¿verdad?
ricos, pobres, clase media, clase alta, etcétera, etcétera, esclavos. Jesús no hizo ningún tipo de divisiones, ya que éstas tengan su origen en la raza, ya tengan su origen en tal cual religión profesen, ni en el sexo o cualquier otro aspecto. La razón es que todos los seres humanos estamos necesitados de salvación por igual. Así que, aunque judíos y samaritanos no se trataban entre sí, Cristo trató con todos ellos. Por lo tanto, lo primero que la mujer percibió es que este judío no era como los demás. Este no es como los demás. Ella lo percibió. Él sí que estaba dispuesto a acercarse a los odiados samaritanos y tener tratos con ellos. De todas maneras, esto no sirvió para que la samaritana complaciera al Señor dándole un poco de agua para su sed. Sigamos leyendo y así dice: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber. A pesar de la negativa de la mujer, Jesús continúa la conversación diciéndole que tenía un agua mejor que la de ese pozo y que él sí que estaría dispuesto a compartirla con ella. De esta manera, partiendo de algo material como el agua, el Señor comienza a hablarle acerca de las realidades en el mundo espiritual, el don de Dios y el agua viva. Pero notemos cómo presenta aquí el asunto. Comienza diciéndole: si conocieras. Aquí hay cierto toque de misterio que tiene como finalidad causar una extrañeza en la mujer y obligarle a reflexionar. Es una forma de incitar a la mujer para que haga más preguntas y se siga interesando por lo que Jesús le quiere decir. Luego le habla del don de Dios, porque la mujer desconocía el regalo de Dios. Podemos imaginarnos algunos en nuestras mentes este momento. ¿En qué consistiría este regalo que habla Jesús? ¿Realmente Dios me quiere regalar algo? La vida en la actualidad es tan dura. Todavía todo hay que ganarlo por uno mismo. Hay que sudarlo, así como lo dice en el libro de Génesis, que el hombre tendría que sudar con su frente para obtener el fruto de la tierra. Todo hay que ganarlo por uno mismo, que resulta sospechoso que alguien me quiera dar algo sin recibir nada a cambio. ¿Qué tipo de amor es ese? Que tú das algo y tú lo das y no quiere, sin la intención de querer recibir nada a cambio. ¿Quién estaría dispuesto a hacer eso? Por último, le habla de sí mismo. Dice así la palabra: si conocieras quién es el que te dice, dame de beber. Aunque ella no tenía ni idea, Jesús, Yeshua, y en aquel momento estaba hablando con ella, es el regalo de Dios al mundo pecador. En el Dios ha manifestado toda su gracia, su misericordia, su justicia, su perdón, santificación a favor de los hombres. Sigamos leyendo y dice así la palabra de Dios: tú le pedirías y él te daría agua viva. Cristo le estaba haciendo un ofrecimiento realmente importante a esta mujer samaritana, y esto a pesar de que ella se había negado a darle siquiera un poco del agua del pozo. Al considerar la actitud de la mujer, podemos sacar una opinión muy pobre de ella. Pero si lo pensamos bien, así es constantemente el ser humano. Es así como reacciona el ser humano. Nos negamos a darle a Dios lo que por derecho le corresponde de nuestras vidas. Pero aún así, Él sigue buscándonos para ofrecernos su regalo precioso: el agua viva. Esa agua, el que bebe de esa agua nunca tendrá sed. ¿En qué consiste esta agua viva? Bueno, el pozo de Jacob, junto al que estaban manteniendo esta coloquio, esta conversación, llenaba con el agua de la lluvia que suturaba del terreno, ¿no? Este pozo se llenaba con la lluvia. Ahora, era una especie de cisterna con agua buena, pero
en ningún caso podría compararse con el agua de un manantial que brota constantemente fluyendo siempre fresca. Aunque por supuesto todo esto era simplemente una ilustración de las verdades espirituales que Cristo quería compartir con aquella mujer y que finalmente apuntaban a la vida eterna con todas sus bendiciones inagotables. En cualquier caso, es importante notar también que este agua viva está a la disposición de todos los hombres de forma totalmente gratuita. Esta salvación es gratuita, no se vende. Por lo cual, todo buen cristiano debe aprender que las cosas de Dios no se venden. Aprendan. No se vende, no se hace mercadería de la palabra de Dios. Eso está prohibido. Solo aquellos que le piden se podrá apropiar de ella. Que piden de esa agua. Y así la mujer le dijo, dice, Señor, no tienes con qué sacarla. Evidentemente, la mujer no comprometió el lenguaje espiritual que Jesús estaba utilizando. Ella ignoraba que aquel judío con el que estaba hablando era el Salvador del mundo y tampoco lograba ver y entender la grandeza de la salvación que le estaba ofreciendo nuestro Señor Jesucristo en forma gratuita. Para ella, Jesús era un judío necesitado, cansado, con la mano vacía, sediento. ¿Qué podría ofrecerle? Por el contrario, ella era una mujer autosuficiente que contaba con los recursos necesarios para ayudarle a él a calmar su sed. Ella lo veía así. La cuestión es que era quién necesitaba a quién. Aquí es el asunto, quién necesitaba de quién. Jesús a la samaritana o la samaritana a Jesús. La mujer solo veía en Jesús a un viajero desválido, sin medios para sacar agua del pozo y calmar así un poco de su sed. Y de la misma manera, muchos siguen rechazando creer en Cristo crucificado, vencido, que en su último momento de vida volvía a repetir en medio de su agonía la misma frase, tengo sed. Juan 19:28. No logran ver que tras su humanidad se encontraba el mismo Hijo de Dios que ofrece a la humanidad la vida eterna. Hoy, igual que ayer, los hombres se sienten autosuficientes. Creen que no necesitan de Dios y que, en tal caso, si llegaran a creer en Él, serían ellos los que le harían un inmenso favor a Él. Pobres ilusos. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Así exclamó. Sin embargo, a pesar de su debilidad, parece que la mujer estaba empezando a percibir una autoridad inusual en Jesús y quizás por eso adoptó una actitud defensiva. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Como ya hemos dicho, la historia bíblica no nos da detalles acerca de ningún pozo que Jacob diera a su descendiente en la tierra de Israel. Puede tratarse de una tradición, pero en cualquier caso la mujer aprovechó para comparar a Jesús con Jacob, que después fue llamado como Israel. Y por supuesto, colocarlo en un plano de clara inferioridad. ¿Quién se creía este joven judío para ofrecer un agua viva mejor que la que salía del pozo dado por el mismo Jacob? Los samaritanos se sentían orgullosos de su padre Jacob, del cual pretendían descender por medio de sus hijos Efraín y Manasés. Aunque sus vecinos judíos pudieran discutir este punto, no cabe duda de que también para ellos la figura de Jacob, el padre de la nación judía, era tenido en muy alta estima. Así pues, la cuestión que la mujer planteó es importante. ¿Es Jesús mayor que el mismo Jacob, el padre de la nación judía? ¿Quién es Jesús? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás.
importante esta lectura. Le respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. La respuesta del Señor deja fuera de toda duda que él era infinitamente mayor que Jacob. Sin duda alguna, lo primero que hace es mostrar a la mujer que el agua del pozo que Jacob le había dado no lograba calmar definitivamente su sed. En realidad, Jacob era un hombre y todo lo que podía darle eran cosas materiales, como el agua, que nunca puede dejar plenamente satisfecho al hombre. El alma humana tiene necesidades profundas que nada material puede saciar. Y todo lo que vivimos en sociedades materialistas sabemos que esto es verdad, esto es cierto. El hombre de nuestros días se afana por poseer nuevas cosas en un intento desesperado por llenar su vida, pero sin llegar a conseguirlo nunca. De hecho, cada vez que necesita más cosas y experiencias más fuertes para llenar el vacío que constantemente está creciendo en él. Todos nosotros deberíamos recordar siempre las palabras de Jesús. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Refiriéndose al agua del pozo de Jacob, o el agua natural, a lo que podemos ver. Este punto de conversación, la mujer tuvo que pensar necesariamente en su propia experiencia. ¿Acaso se sentía satisfecha con su vida ella? ¿No encontraba que su alma cada vez estaba más sedienta? ¿No era cierto que la religión le había dejado vacía y frustrada sin dar respuesta a sus necesidades espirituales? Allí estaba el pozo del patriarca Jacob. ¿Y de qué le había servido de beber de esa agua por tanto tiempo? ¿En qué había cambiado su vida? Sigamos leyendo. Dice el Señor: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Una vez mostradas las limitaciones de lo que Jacob o cualquier otro hombre pudiera ofrecerle a su semejante, el mismo Señor hizo su ofrecimiento. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Cristo hace aquí una promesa universal, ya que solo Él puede llenar plenamente el vacío de nuestro interior y darnos una felicidad eterna, duradera, aunque esto no ocurrirá hasta que le entreguemos nuestras vidas. Así pues, frente a las aguas estancadas del pozo de Jacob, el Señor ofrece un manantial de agua saltando, como más adelante explico. Estaba refiriendo al Espíritu Santo que Él daría a todos los que creyeran en Él. Así podemos buscar en Juan capítulo 7 del 37 al 39. Dice así la palabra de Dios: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir lo que creyese en Él. Y esta oferta sigue todavía vigente para todos los hombres y mujeres en cualquier parte del mundo. Así nos lo recuerda también el libro de Apocalipsis, justo al terminar. Así en el capítulo 22, en el verso 17, dice: el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Apocalipsis 22, 17. Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Así exclamó esta mujer. Por fin las palabras de Jesús habían logrado despertar esa curiosidad de aquella mujer en ese momento, quien llega a pedirle que le dé de esta nueva clase de agua. Sin embargo, parece que no había escuchado las últimas palabras de Jesús: una fuente de agua que salte para vida eterna. Ella no dejaba de pensar en el agua física, pero Jesús se refería a las verdades espirituales y eternas, cosas celestiales. Ella pensaba que su propia comodidad, al no tener que ir hasta el pozo de cada día a buscar agua y para no encontrarse con un pocotón de gente o las otras mujeres, pero el Señor le estaba ofreciendo la vida eterna en ese momento. La mujer samaritana es un buen ejemplo a las dificultades que el hombre natural tiene para entender la palabra de Dios y todos esos obstáculos mentales que se hace por la sociedad, por las divisiones, las clases raciales y las clases por el sexo o religiones. Leamos así, dice así: Jesús le dijo: ve,
llama a tu marido y ven acá. Viene una parte importante aquí. De repente Jesús da un giro inesperado en la conversación, pidiéndole que llamara a su marido. ¿Qué necesidad había de que él viniera para que ella pudiera recibir el agua de vida? Bueno, en realidad su presencia no era necesaria en este sentido, puesto que cada persona puede tener un encuentro personal con Jesús independientemente de lo que hagan los que le rodean. Por lo tanto, el propósito del Señor era otro. Él quería que entendieran que no se puede disfrutar de los beneficios del Evangelio sin que previamente se enfrente el pecado con confesión y arrepentimiento. Y sin duda, la samaritana, igual que todos nosotros, tenía muchas cuentas pendientes en este sentido. Así que el Señor, perfecto conocedor de la vida de todos y de esta mujer, llamó su atención sobre algo que a ella le causaba un dolor y frustración, en especial su fracaso matrimonial y su inmoralidad sexual. Evidentemente, toda la vida de esta mujer era como un libro abierto delante del Señor, porque el Señor lo conoce todo. La samaritana estaba descubriendo que no había nada que pudiera ocultarle. El Señor usó este conocimiento para arrojar luz sobre los repliegues de su conciencia con el fin de mostrarle cuán grande era la necesidad que tenía de purificación y de perdón. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. La mujer respondió de una forma un tanto brusca y cortante: no tengo marido. Parece que se había puesto en guardia para pelear. Tenía miedo de ser desenmascarada y expuesta a la luz. Pero, ¿por qué le molestaba el tema? No tener marido no es ningún pecado. Podía estar soltera o incluso ser viuda o por eso debería sentirse acusada. Pero tanto ella como el Señor sabían que su respuesta era solo una verdad a medias. Así que, ante la sorpresa de la mujer, Jesús le dijo: bien ha dicho. No tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. El Señor fue directo al asunto. No lo camuflajó ni lo adornó. Llamó a las cosas por su nombre y con ello puso al descubierto las lacras de su vida moral. Por supuesto, esto tuvo que ser muy doloroso para ella, pero solo cuando la persona empieza a sentir su culpabilidad y fracaso es cuando Dios puede hacer algo por el bien de su alma. Solo quien se reconoce como enfermo va al médico. Busca ahí Lucas 5 del 31 al 32. Y como podemos ver, la mujer samaritana estaba realmente muy enferma y necesitada. Por un lado, había tenido 5 maridos. La misma cantidad de matrimonios, seguramente en rápida sucesión, muestra su fracaso y tragedia. Y finalmente, dejando a un lado la formalidad del matrimonio, la mujer estaba viviendo con un hombre con el que no se había casado. Y aunque ella quisiera justificarlo, algo que no parece que hiciera, estaba viviendo el pecado. Todo esto es evidencia del descenso moral que desde hace tiempo aquella mujer estaba experimentando. Y es probable que además del dolor que su continuo fracaso matrimonial le producían, tenía que añadir también el rechazo de su vecino, razón por la cual habría ido a aquellas horas que hacía tanto calor a buscar agua al pozo, para no sufrir de aquella mirada inquisitiva de sus vecinos. Habiendo llegado a este punto, es importante que nos percatemos de cómo valora el Señor ciertos comportamientos que han llegado a ser normales en nuestros días. Por un lado, están aquellos que acumulan divorcios y nuevos matrimonios. La idea de una unión para toda la vida parece haber quedado obsoleta en la mente de la mayoría. Los actores, cantantes y deportistas son los que ahora parecen moldearse a ese tipo de vida, a ese tipo de sociedad. ¿Cuáles de ellos no tienen 2 o 3 matrimonios a su espalda? En la mayoría, quizás no se presenten como abanderados de la libertad, pero según la forma en la cual el Señor trató el asunto con la mujer samaritana, todo esto nos hace sacar a la luz su deterioro moral y su vacío existencial. Ahora, por otro lado, están aquellos que pasan matrimonio y conviven con un hombre o con una mujer sin legalizar su situación. Notemos que tampoco esto fue aprobado por el Señor. Digamos el ejemplo que Jesús, que llamó a las cosas por su nombre, y tomemos también una buena
Nota que al intentar ganar almas para Cristo nunca hemos de evitar la cuestión del pecado. Solo los que reconocen que están perdidos pueden ser salvos. Si tú no reconoces que estás perdido, ¿cómo vas a ser salvo? Pero cuán pocos son los que están dispuestos a admitir su situación. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Así respondió la mujer. El conocimiento de la vida íntima de la mujer fue una manifestación de la omnisciencia del Señor. En Hechos 4:13 dice así: y no hay cosa creada que no sea manifiesta a su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel quien tenemos que dar cuenta. La mujer no niega lo que Jesús había dicho sobre ella, sino que más bien no puede ocultar su sorpresa y admiración, llegando a reconocer la posibilidad de que Jesús fuera profeta. Y esto es muy significativo, porque como ya hemos visto, los samaritanos no solo creían en el Pentateuco, es decir, los 5 primeros libros de la Biblia. Por lo tanto, ellos no esperaban un rey, sino un profeta, según Deuteronomio 18:15. Así que cuando dijo que le parecía que Jesús era profeta, estaba diciendo que había empezado a sospechar que él era alguien realmente muy importante. Dice la palabra de Dios y sigue diciendo: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén. Todos ofrecemos cierta resistencia cuando tenemos que reconocer nuestros pecados o admitir nuestro fracaso. Seguramente por esta razón la mujer intentó en ese momento desviar la conversación de su situación personal a una disputa teológica muy de moda en aquello entonces. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Así exclamó la mujer samaritana. Ahora, no sabemos cuál era el interés real que la samaritana tenía en este debate. Como decimos, es probable que solo era una manera de encubrir su triste fracaso personal, pero tal vez estaba también indicando la frustración que la religión le producía en su intento de conocer el camino a Dios. Aunque pueda parecer extraño, muchas personas culpan a la religión de su falta de fe. En ocasiones hemos oído a las personas quejarse diciendo: yo creo en Dios, pero no en la religión. Estas son personas que, como la samaritana, se sienten confundidas por la religión. Sigue diciendo la palabra de Dios, así dice: vosotros adoráis lo que no sabéis. Ahora bien, el Señor no evitó entrar en el tema, sino que lo abordó de frente, dando una perspectiva divina del problema. Tenemos que decir que nos interesa mucho su respuesta, porque la cuestión planteada por la samaritana sigue teniendo plena vigencia en la actualidad. Muchos se preguntan: si solo existe un Dios, ¿por qué entonces hay tantas religiones? ¿Cuál es la religión verdadera? ¿Dónde debemos adorar? Otros sacan la conclusión de que en todas las religiones hay algo de verdad y que lo debemos hacer es entresacar lo mejor de cada una de ellas. Y aún hay quienes piensan que lo importante es creer en algo. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo acerca de esta cuestión? Puesto con claridad que le caracterizaba, se dirigió a la mujer más samaritana en estos términos: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. En este debate sobre el cual era el lugar correcto para adorar, ¿dónde sería el lugar correcto para adorar? Los judíos afirmaban que Dios había elegido Jerusalén, mientras que los samaritanos habían construido su templo alterno, donde lo habíamos dicho, en Jericín. El Señor no dio lugar a duda, no dio una respuesta ambigua, sino que de una forma que a nosotros nos puede parecer incluso hasta brusca, dijo que los samaritanos adoraban lo que no sabían. Ellos no sabían ni qué adoraban. Era una forma de decir que estaban completamente equivocados y lo que estaban haciendo no agradaba a Dios. Hay muchos que dicen que, no, yo creo en Dios. Pero ¿a qué Dios tú crees? Es la pregunta. Tienes que creer en el que tú sabes. Pero muchos dicen que yo creo en Dios, pero no creen en otros dioses, que no es el Dios nuestro. Yahweh. No es el mismo. No es el mismo Dios Alá tampoco.
son diferentes. Pero el único y verdadero Dios es Yahweh. Bueno, dejando claro este punto, a la hora de adorar, no todo vale. Los samaritanos habían olvidado algo muy importante de la palabra de Dios. El Antiguo Testamento decía que los israelitas debían adorar en el lugar que Dios escogiere para poner su nombre. ¿Qué nos dice Deuteronomio 12, verso 5? Dice así: el lugar que Yahweh, vuestro Dios, escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allí iréis. Porque la salvación viene de los judíos. ¿Cuál era la base del problema de los samaritanos? Pues que solo aceptaban una parte de la revelación, en concreto lo dicho por Moisés en el Pentateuco. Por lo tanto, el rechazar el resto de la palabra había llegado a adorar lo que no sabían. En este sentido, a pesar de que había tenido grande ventaja sobre las otras naciones paganas, al final se encontraba tan lejos de la verdadera adoración como los idólatras atenienses, a los que el apóstol Pablo encontró adorando delante de un altar que tenían la siguiente inscripción: al Dios no conocido. Así lo describe Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, verso 23. Llegando pues a la conclusión de que no es posible adorar adecuadamente a Dios si desconocemos su palabra, a esto se refería Jesús, cuando más adelante dijo que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en verdad. Tenemos que reflexionar muy seriamente sobre este punto, porque se puede ser un falso adorador si tenemos un conocimiento insuficiente de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: porque la salvación viene de los judíos. La gracia y la ternura del Señor no le impedían declarar la verdad, aun cuando ésta no fuera del gusto del oyente. Así pues, afirmó la manera categórica, algo que la mujer samaritana seguramente no le agradó. La salvación viene de los judíos. Esto implica necesariamente que los samaritanos estaban equivocados en el camino, que según en su búsqueda de la salvación. Esta es una seria advertencia para todos nosotros, porque contrariamente a lo que muchos creen, no todos los caminos conducen a la salvación. Ahora bien, ¿en qué sentido la salvación viene de los judíos? ¿Cómo debemos entender estas palabras de Jesús? Esta afirmación se basa en el hecho de que Dios había dado su revelación especial por medio de los judíos. Ellos habían sido escogidos por Dios como un instrumento a los efectos de recibir, guardar y transmitir la palabra de Dios. Y solo a través de la revelación de Dios solamente podemos saber con exactitud cuál es el camino trazado por Él para la salvación. Así lo dice el libro de Romanos 3, versos del 1 al 2. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pero aún más importante que esto, el Salvador del mundo sería alguien que vendría de la descendencia ¿de quién? De Abraham. La Escritura nos anuncia así con claridad en el libro de los Romanos, capítulo 9, del verso 4 al 5. Son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual Dios es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Por lo tanto, los samaritanos estaban equivocados cuando esperaban que la salvación viniera a través de su pueblo. El Salvador del mundo es judío. Ahora bien, no podemos imaginar la resistencia que ellos ofrecían para reconocer como su Salvador a un judío. Sin duda, el odio que se profesaban entre ambos pueblos sería un grave obstáculo para ellos. Y algo parecido les ocurre en la actualidad a millones de árabes que no pueden aceptar la salvación eterna de Dios que viene de los judíos. Hasta aquí es el estudio del día de hoy, hermano. Espero que esta palabra sea de gran bendición y para tu crecimiento espiritual y te ayude a compartir el evangelio con aquellos que no le conocen a Jesús. Así que, hermano, que su palabra nunca regrese vacía. Así que aprovechemos este estudio, compártelo, recuerda suscribirte en el canal, darle a la campanita que sale en el video y pone ahí, aprieta el botoncito, suscríbete y ahí te llegarán las notificaciones de una vez que se suban nuevas enseñanzas, nuevas prédicas. Se te anunciará y se te dará la notificación. Recuerda que esto no es para vender ni hacer mercadería de la palabra de Dios. Es solamente el interés de nosotros que tú conozcas la palabra de Dios
y la comparta tal cual es y sin adulterarla. Shalom Alejem, que el Señor te bendiga, Dios te guarde y nos vemos la próxima semana si Dios quiere y así lo permite y si Cristo no ha venido.